del país. Eh, sí, saludos, estimado Edson. ¿Cómo está? Muy bien. Como les comentaba, el curso se trata de análisis y diseño de edificaciones de concreto armado y de albañilería. Eh, Vamos a usar los programas de cálculo estructural como ETABS, SAFE y SAP 2000. Eh, También vamos a utilizar hojas de cálculo. eh, Vamos a trabajar con las diferentes normas para de tal forma ir desarrollando cada taller y, y así pues hacer uso adecuadamente, ¿no? Tanto del programa como de toda la parte reglamentaria. Muy bien, entonces en esta primera sesión vamos a hablar acerca de estructuración, predimensionamiento y configuración estructural de edificios de albañilería. Entonces, bueno, voy a desconectar la cámara de tal forma que se pueda mejorar el audio y luego van a poder hacerme algunas consultas por el chat en el transcurso de esta sesión. Muy bien, entonces la albañilería en el Perú es un material muy utilizado, eh, como podemos apreciar en este caso, por ejemplo, en la construcción urbana, está entre el 60 y el 70% de albañilería. En la construcción rural tenemos rangos desde el 90% hasta el 100%. Y en la construcción informal es, en su mayoría, ¿no? Se usa este sistema. Cabe también mencionar que los edificios de albañilería confinada en comparación a los sistemas de concreto armado cuestan menos, ¿no? Ese valor está en 30%, ¿no? Menos. Entonces, este sistema se utiliza no solo para viviendas, como se puede apreciar aquí en esta diapositiva, se utiliza, por ejemplo, para algunos edificios residenciales, ¿no? Como se ve aquí en esta figura superior izquierda, aquí. También, por ejemplo, tenemos en el uso pues, de edificios, ¿no? Para viviendas familiares, unifamiliares. Es un sistema muy empleado. Pero el problema de este sistema, como les comenté anteriormente, es económico, pero la construcción informal es la que mayor porcentaje tiene, ¿no? De esta aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Algún ejemplo, ¿no? De una obra paralizada, ¿no? Debido a que cuenta con un mal diseño o simplemente es dirigida por un maestro de obra que no tiene los conceptos básicos o criterios técnicos para poder construir adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, la construcción informal se ve pues a diario, ¿no? Y es vulnerable, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en esta zona, por ejemplo, normalmente en los cerros, ¿no? Aquí se construye bastante, ¿no? Si podemos, si tenemos, se puede decir, la paciencia de ir revisando cada caso o cada vivienda, se va a encontrar diferentes eh, criterios cerrados, ¿no? Por parte de los constructores. Por ejemplo, en esta figura inferior derecha, aquí podríamos ir adelantando algo de los criterios, como por ejemplo
un diafragma rígido, ¿no? Por ejemplo, aquí el último piso básicamente se ha techado con una cobertura, ¿no? Que puede ser calamina. Entonces nosotros sabemos pues que el diafragma rígido es un elemento, una plancha rígida, ¿no? Que sirve pues como conexión para todos los nudos, ¿no? De un nivel y compatibilizar esfuerzos, distribuir equivalentemente fuerzas, ¿no? De sismo, es decir. Entonces aquí hay unas preguntas básicas. ¿Qué es la albañilería? ¿No? Entonces, es una estructura sobre la base del empleo de ladrillos, de cerámica o bloques de concreto o algún otro elemento de forma semi-irregular unidos entre sí por una capa de mortero. ¿Qué es la albañilería estructural? Son construcciones de albañilería que han sido diseñadas racionalmente, de tal forma que las cargas que se transmitan durante su vida útil, o se puede decir, generen esfuerzos adecuados, que estén dentro de las normas, ¿no? Dentro de los esfuerzos de compresión, esfuerzos pues al cortante, ¿no? ¿Qué es la albañilería confinada? Pues se puede entender que está reforzada por confinamientos verticales y horizontales, los cuales proveen mayor ductilidad. O sea, podemos decir que los elementos, aquí por ejemplo vamos a hacer un trazo. Entonces aquí podemos tener la albañilería, ¿de acuerdo? Eh, entonces, los elementos de confinamiento serían pues por ejemplo, estos elementos verticales y estos elementos horizontales, los cuales proveen mayor ductilidad. O sea, pueden pueden deformarse más, ¿no? Pueden comportarse mejor. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la albañilería confinada? Como les comenté anteriormente, eh, puede ser utilizado para viviendas, colegios, edificios industriales, depósitos. En el caso de residenciales, no hablamos hace un momento como construcción masiva. Entonces, aquí en esta figura que se muestra, podemos ver las partes que componen el sistema de albañilería confinada. Tenemos aquí la viga solera, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la viga solera, tenemos aquí la columna de confinamiento, tenemos aquí la losa de concreto armado, que puede ser una losa unidireccional, una losa bidireccional, una losa maciza. Ya iremos hablando de esos, de los criterios que se deben tener en cuenta para disponer de cada tipo de losa, ¿no? Los ladrillos de techo, sí, los documentos se le va a hacer llegar. Bien, entonces los ladrillos de techo, pues hoy en día se puede utilizar también tecnopor, ¿no? También es para reducir el peso, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los ladrillos, ¿no? Los ladrillos como elementos del muro, que pueden ser pues de arcilla, ¿no? Pueden tener a partir de la composición de su material diferentes valores, ¿no? Para tabulados para esfuerzos de cortante o momento, ¿no? Que lo vamos a ver en la norma respectiva. Bien, entonces las juntas horizontales y verticales también es un tema importante que debemos tener en cuenta para la construcción, ¿de acuerdo? Porque nosotros asumimos
en nuestros proyectos ciertas especificaciones y en el proceso constructivo también se tiene que respetar esta junta. Tenemos aquí también los sobrecimientos y cimientos corridos, los cuales sirven como elementos de transición, ¿no? La superestructura transmite las cargas al cimiento y el cimiento transmite las cargas al, se puede decir, al terreno, ¿no? Entonces, aquí se van a generar unos esfuerzos. Vamos a tener que revisar también cuando utilicemos SAFE algunos controles como por ejemplo el escudo admisible o esfuerzo admisible, el desplazamiento máximo, alguna distorsión angular. Eso lo vamos a ver también con ayuda de la herramienta SAFE. Muy bien. Vamos a borrar aquí Ahora vamos por aquí respondiendo algunas consultas, ya que esta sesión se trata de eso. Vamos a luego en las siguientes sesiones abordar a mayor profundidad cada, eh, cada sistema, ¿no?, que hemos planteado en este curso, ¿no?, albañilería o concreto armado. Bien, por aquí me están preguntando, Luis Felipe, los confinamientos horizontales y verticales obligatoriamente tienen que ser del mismo espesor del muro. Bueno, según la norma E030, pueden ser del mismo espesor, porque los elementos solo sirven de confinamiento, no son elementos estructurales. A partir de eso podemos tener un criterio, pero si la columna es estructural, o sea, recibe gran cantidad de carga, entonces tendríamos que optar por una columna de un F'C de 210. Por aquí nuestro amigo Joao nos está preguntando, ¿todo muro de albañilería utiliza cimiento corrido? Bueno, eso va a depender del tipo de suelo, ¿no? Si si tenemos un suelo rígido, hablamos por ejemplo de un cuadro admisible mayor a 3 kilogramos centímetro cuadrado, podemos usar cimentaciones corridas. Si tenemos esfuerzos, se puede decir, menores a 1 kilogramo centímetro cuadrado, tendríamos que utilizar un cimiento armado, ¿no? Y así. De todo eso vamos a hablar ya cuando vamos a entrar al módulo de diseño de cimentaciones de edificios de albañilería confinada. Bien, a ver, nuestro amigo Gerson dice, en la albañilería confinada no se mencionan las zapatas. Como les comento, ¿no? Depende, ¿no? La zapata se dispone si la columna es estructural, o sea, si la columna lleva una gran cantidad de carga, ¿no? O sea, si combinamos, por ejemplo, un sistema, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer un trazo y luego también vamos a hablar de eso más adelante. ¿De acuerdo? Se pueden combinar los sistemas, albañilería y concreto armado, ¿no?, o pórticos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las columnas ya son estructurales, ¿no?, porque están recibiendo esfuerzos de compresión y adicionalmente están recibiendo fuerzas de sismo, ¿no?, laterales, los cuales le ocasionan cortante, ¿no?, y ellas están trabajando pues de gran manera. Entonces, por ejemplo, miren aquí, vamos a poner este caso, me voy a adelantar un poco a lo que voy a explicarles adelante, pero adelante vamos a hacerlo de manera más profesional. Aquí, miren, aquí por ejemplo, en un primer nivel yo tengo una cantidad mínima de muros en la dirección X, por aquí voy a trazar. Aquí tengo mi eje global X y mi eje global Y. Entonces, aquí les estoy diciendo vecino, vecino y vecino. Entonces, normalmente en la dirección Y tenemos una gran densidad de muros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esa dirección, bueno, como les vuelvo a reiterar, los muros serían en los cuales yo me preocuparía acerca del diseño, ¿no? En la dirección X, sí vamos a tener cuidado con las columnas. Estas columnas van a tomar grandes esfuerzos. Entonces aquí vamos a tener que tener otro concepto, combinar sistemas.
A ver, por aquí hay bastantes preguntas, me parece interesante. A ver, vamos por aquí leyendo algunas preguntas. A ver, vamos por aquí a responder la pregunta de Julio César Abarca Portillo. Dice, ¿los dinteles cómo contribuyen en la estructura? Bien, los dinteles son como una primera línea de, se puede decir, de disipación de energía, o se puede decir, ¿no?, de la disipación de la energía del sismo. Pero hoy en día, pues, los dinteles como parte arquitectónica ya no son favoritos para los profesionales que se dedican al diseño, ¿no?, como los arquitectos. Entonces ya eso se descarta, ¿no? Pero en el caso que se tome en cuenta, hay que diseñarlo, pues hay unos detalles que vamos a ver también, hay que diseñarlos como unas vigas, ¿no?, que van a estar sujetas a esos esfuerzos. ¿Cuál es, aquí el amigo Leoncio Carrasco Olivera nos habla de cuál es la proporción entre largo y altura del muro confinado? Vamos a hablar de eso se trata hoy día la clase, ¿ya? A ver, David dice, ¿qué pasaría si el terreno donde está realizando la zapata o cimiento ha sido relleno de espesor mayor al fondo de zapata o cimiento? ¿Qué pasaría? Bueno, este tema ya vamos a tener que trabajarlo con el especialista, con el estudio de mecánica de suelos. Vamos a tener que cimentar, se puede decir, en un terreno estable, ¿no? Si tenemos un relleno, tendríamos que tal vez usar falsas zapatas o falsos cimientos corridos hasta llegar a un estrato competente, ¿no? ¿De acuerdo? Guillermo dice, ¿en qué circunstancias coloco muros de corte? Ya, eso vamos a hablar más adelante, ¿ya? Por favor. ¿En qué casos se usa platea de cimentación? Bueno, la platea de cimentación se utilizaría en edificios muy pesados y cuando tenemos un suelo muy flexible, ¿no? Bien, vamos a continuar con la presentación. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Vamos por aquí entonces a seguir con las diapositivas. Luego vamos a ir respondiendo algunas preguntas que están por aquí todavía pendientes, ya con las diapositivas. Muy bien, entonces por aquí hablamos acerca de los sistemas estructurales, ¿no? Aquí tenemos una albañilería simple, de manera común conformada por unidad de albañilería y mortero. Albañilería confinada, bueno, lleva elementos de confinamiento en su conjunto y se denomina marco, ¿no? A diferencia de un sistema de concreto armado, por ejemplo, se denominan pórticos, ¿de acuerdo? La albañilería armada también es otro sistema que es conformada por bloques de concreto con refuerzo vertical y horizontal y concreto líquido, ¿no? Muy bien, aquí tenemos las fallas clásicas, ¿no? Esto es importante porque a partir de esto nosotros vamos a tomar en cuenta de manera profesional el diseño. Por ejemplo, aquí las fallas en los muros. Por cortante tenemos aquí se genera una línea diagonal. Entonces nosotros vamos a tener que realizar cálculos de tal manera que determinemos que por un sismo se puede decir leve, esto pues no se fisure, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a tener que comprobar, ¿no? El B actuante, el cortante, versus el cortante admisible, ¿no? Vamos a tener que revisar eso. El deslizamiento, ¿no? Bueno, aquí como vamos a colocar, como vamos a prever elementos de confinamiento, vamos a tener, se puede decir, despreocupación por este efecto, ¿no? Luego la flexión, por ejemplo, como en un lado, aquí se va a generar un momento, ¿de acuerdo? Debido al sismo. Entonces aquí se va a generar se puede decir, en las esquinas, una compresión y aquí una fuerza de tracción o tensión. Entonces esto pues ocasiona de que el muro muestre fisuras como la que se puede decir se ven aquí. Y también aquí la compresión, ¿no? Cuando sobrepasa el esfuerzo de la compresión establecido en la norma, vamos a tener problemas, ¿no? Como esto. Muy bien. Entonces, aquí hay una aclaración adicional al tipo de fallas que les estoy comentando. Por ejemplo, el corte. Manda la resistencia al corte, ¿no? El B'M. Vamos a determinar ese B'M. Para el deslizamiento, las cargas paralelas, cargas perpendiculares,
bueno, esto ya va a estar restringido, ¿no? Con los confinamientos. Flexión, manda a calcular la fuerza axial y el momento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver eso también. Y la compresión está aquí, se puede decir, como un valor límite el F'M. Bien, aquí también hay un tema de aplastamiento que lo vamos a ver también en la presentación, en las siguientes diapositivas. Claro, bueno, aquí nos está comentando una pregunta de Julio César Abarca Portillo. De acuerdo a estas fallas, ¿qué tipo de reforzamiento estructural se haría? Bueno, acerca del reforzamiento, eso también es un tema también amplio, vasto, el cual tendríamos que hablar bastante, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, aquí se suele, pues, se suele retirar, ¿no? Se suele retirar esta zona, pues, fisurada y se reemplaza por unos nuevos elementos, ¿no? Todo un sistema constructivo para, se puede decir, reforzar, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos también hablar, por ejemplo, de adicionamiento de placas, ¿no? Para reforzamiento. Bien, entonces vamos por aquí a hablar acerca de nuestro mapa de trabajo. Considero importante todos estos procedimientos para realizar un análisis y diseño adecuado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos como información de entrada aquí un proyecto arquitectónico, ¿de acuerdo? Bien, por aquí, a ver, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, Jorge Luis Ramos Castañeda pregunta, ¿estos muros no se coloca una cuantía mínima de acero? Sí, vamos a revisar también en algunos casos cuándo se tiene que disponer, por ejemplo, acero corrido, cuándo, en qué momento, cuando sobrepasa qué cantidad de esfuerzo. Sí, obviamente también tenemos la cuantía mínima que vamos a verla también más adelante, cuánto es esa cuantía. Muy bien, entonces, bien, este, este esquema de trabajo considero importante, bueno, es en función de mi experiencia, ¿de acuerdo? Que aquí he plasmado esta metodología de trabajo. Por ejemplo, entonces estábamos hablando de que teníamos un proyecto arquitectónico, entonces nosotros vamos aquí a realizar en primer lugar una estructuración. Entonces, ¿en qué consiste esta estructuración? O sea, consiste en que nosotros vamos a barajar nuestros sistemas disponibles en el medio, ¿no? Los más usados. Por ejemplo, podemos tener muros, el sistema de muros de utilidad limitada, tenemos concreto armado, tenemos albañilería armada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros vamos a determinar qué sistema vamos a emplear. Por ejemplo, en el caso de albañilería, sabemos que la cantidad de niveles máximo que se puede construir con este sistema es de 5 pisos, ¿no? O sea, si nosotros recibimos un proyecto, ¿de acuerdo? Recibimos un proyecto y tenemos 6 pisos, entonces nosotros ya debemos descartar este sistema, debemos emplear, por ejemplo, el sistema de pórticos, ¿no? O un sistema dual, ¿de acuerdo? Eh, vamos a tener que revisar si la densidad de muros es adecuada, ¿no? Si no, si el edificio es de 5 pisos y como premisa inicial y no tengo una densidad de muros adecuada, entonces tengo que descartar el sistema, ¿no? Tengo que utilizar concreto armado. Sí, me están preguntando acerca de los documentos y se les va a brindar. Bueno, sí, vamos a hacerles llegar a su correo. Bien, entonces estaba explicando acerca de la estructuración. Entonces, eh, aquí nosotros vamos a determinar el tipo de sistema. En este caso, nosotros aquí vamos a trabajar en un edificio de albañilería, ¿no?
Muy bien, entonces en el predimensionamiento, ¿de acuerdo? Vamos a tener que, en el caso, por ejemplo, de albañilería, predimensionar su espesor, ¿de acuerdo? Vamos a tener que determinar también los espesores de las losas. Vamos a tener que determinar también las vigas, si serán peraltadas o si solo serán vigas soleras. Bien, entonces, eso sería en cuanto al predimensionamiento, ¿no? Si ya se está trabajando con un sistema combinado, o sea, por ejemplo, en la dirección X, pórticos, y en la dirección Y, albañilería, entonces quizás voy a tener que revisar aquí el predimensionamiento de las columnas, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, va a depender de eso. Luego del predimensionamiento de las partes, vamos a realizar el chequeo de la densidad de muros. ¿Ya? Entonces, la densidad de muros, vamos a tener que usar ahí unas ecuaciones sencillas que están en la norma E070 para usar este control, o se puede decir esta etapa de estructuración hasta metrado de cargas. Bien, el metrado de cargas será muy sencillo, de acuerdo a cómo vamos a trabajar con los programas. Debemos tener simplemente el criterio, ¿no? de usar las cargas en cada losa, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una sala de archivo, ¿no? Si se trata de un espacio quizás de oficinas, o si el edificio únicamente está destinado a vivienda, ¿no? A partir de eso vamos a tener que utilizar las sobrecargas, ¿no? O también las cargas muertas. Muy bien, entonces vamos aquí después de realizar este proceso de estructuración hasta el metrado de cargas, vamos a realizar dos modelos estructurales. Esos modelos comprenden, en primer lugar, aquí modelo número 1, el cual va a comprender el 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva. En este modelo vamos a tener que realizar unos controles 1, 2, 3 y 4, que representan, por ejemplo, el asentamiento tolerable, la distorsión angular, el aplastamiento y el esfuerzo axial en los muros. Muy bien. Luego, después de pasar esos controles, vamos a ir por el otro lado aquí. Tenemos el modelo número 2, en el cual vamos a usar, según la norma E030, artículo 16.3, la norma vigente, es decir, vamos a usar el 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva. Esto sería para el análisis sísmico, ¿no? En el cual nosotros vamos a calcular cuántas serían las fuerzas de inercia, ¿no? En cada nivel, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego vamos a revisar los controles número 5 y controles 6 y 7. Estos controles, como se pueden apreciar aquí en la lista derecha, se trata pues de la deriva de entrepiso, se trata del control de fisuración por sismo moderado y la estabilidad del edificio. Entonces, la deriva de entrepiso, por ejemplo, debemos, por ejemplo, tener en cuenta que nuestro número para albañilería, según la norma E030, es 0.005. Sí, por favor, si pueden escribirme unas consultas en Word, luego puedo ir absolviéndolas. Estamos
avanzando de esta manera. Luego, o al final me pueden preguntar, no, no hay problema, podemos dejar un espacio. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando acerca de los controles a partir de los modelos número uno y modelo número 2. Entonces, para sintetizar esto, el modelo número uno son los chequeos por cargas de gravedad y el modelo número 2 es el chequeo de, se puede decir, de un modelo aplicando fuerzas sísmicas, ¿no? Puede ser un análisis estático o un análisis espectral. Muy bien, entonces luego de pasar los controles vamos a revisar la resistencia global del edificio y finalmente vamos a realizar el diseño estructural. Muy bien, entonces quiero hacer aquí una aclaración. La estructuración y el predimensionamiento hasta la densidad de muros, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer manual, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir manual? Quiere decir que nosotros vamos a tomar el proyecto y vamos a hacer nuestros trazos, ¿no? Vamos a disponer adecuadamente de los elementos estructurales, ¿no? Y luego en este nivel, vamos a hacer uso de los programas de cálculo estructural. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, algo aquí que también no puedo dejar pasar es que si no cumplimos con la resistencia global del edificio, entonces vamos a tener que regresar otra vez a la estructuración, ¿no? Y esto es un flujo de trabajo hasta cumplir con todos los parámetros, con todos los controles, ¿de acuerdo? Para los edificios de albañía confinada. Muy bien. Entonces, como les decía, nosotros vamos a trabajar sobre una norma. Como aquí todos sabemos, estoy hablando de la E070. En ella nosotros vamos a hacer uso de algunas consideraciones para cálculos sísmicos, consideraciones de propiedades mecánicas de los materiales en base a la experiencia en laboratorio. La albañilería es un sistema que ha venido creciendo hace varias décadas. eh, Se han venido ensayando diferentes materiales, se han venido cambiando, por ejemplo, en este caso las unidades huecas, por ejemplo, que se comportan mejor, se han venido, se puede decir, trabajando materias primas, ¿no? Bueno, también se usa bloques de concreto, ¿no? Como vimos anteriormente. Entonces, nosotros vamos a tener esa información en la norma mencionada. Los valores máximos para esfuerzos de corte, para esfuerzos axiales, en fin. Y también su rango de aplicación para cada tipo de unidad. La reducción de factor de regularidad en la norma de 030 también vamos a evaluar si el edificio es regular o irregular. A partir de eso vamos a tomar algunos criterios adicionales. La consideración de cálculos por resistencia, esfuerzos admisibles y capacidad también. Y la libertad del uso de software, ¿no? De análisis estructural con el criterio adecuado, ¿no? Esto es importante. Eh, o sea, nosotros tenemos la libertad de usar el software que nos parezca, siempre y cuando debemos revisar algunos datos, ¿no? Algunos controles manuales. Eso es importante. Eh, Se puede decir aquí, puedo acotar alguna frase, ¿no? O sea, los programas de cálculo estructural carecen de inteligencia propia. Por eso es que los ingenieros estructurales eh, debemos complementar esa parte, ¿no? Entonces, vamos aquí a hablar acerca de la estructuración. A ver, vamos por aquí a borrar los trazos.
Entonces, estructuración está en el capítulo 6 de la norma. Bueno, aquí había considerado dos gráficos que me parecen eh, interesantes. Por ejemplo, aquí, o sea, hay dos, bueno, siempre cuando recibimos un proyecto decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo empezamos a trabajar? ¿No? ¿Cómo empezamos a trabajar? Nacen muchas interrogantes, ¿no? Pero como les comentaba, ¿no? Nuestro fundamento es la norma E070. Y también, adicionalmente, la experiencia que nosotros tenemos con los sismos. O sea, por ejemplo, este ratoncito, en alguna oportunidad puede ser que aquí ha sido capturado por la trampa, ¿no? Para la segunda vez ya no lo va a volver a hacer, no se va con su casquita, ¿no? Una imagen, como se puede decir, mm, para ser un poco claro, ¿no? Entonces, en síntesis, la estructuración está de la mano con la norma, esa es la norma que vamos a trabajar, con la experiencia, ¿no? Que vamos a ir acumulando nosotros durante nuestro ejercicio profesional. Es importante. Mientras más proyectos realicemos, vamos a ir desarrollando esa capacidad de poder solucionar esos los problemas, ¿no? Porque cada proyecto es diferente. En mi experiencia, no, ningún proyecto se ha parecido al otro, ¿no? Siempre he tenido eh, que tomar algunos criterios adicionales para cada proyecto, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca, por ejemplo, del diafragma rígido, ¿no? Aquí dice en la norma que podrá considerarse el diafragma rígido cuando la relación de lados no exceda 4. La cimentación debe construir el primer diafragma rígido o constituir el primer diafragma rígido en la base de los muros y deberá tener la rigidez necesaria para evitar que los asentamientos diferenciales produzcan daños en los muros. Sí, claro, bueno, aquí nuestro amigo José Carlos está que hace un comentario acerca del ratoncito, ¿no? Claro, o sea, bueno, lo tomé como una referencia, ¿no? O sea, como experiencia, ¿ya? Como experiencia que vamos ganando. Es cierto que siempre vienen, siempre cuando hay un evento sísmico se prueba, ¿no? El diseño de los ingenieros. Un buen comentario, amigo José Carlos. Bien, entonces, miren, voy aquí a hacer, voy a hacer un trazo para decirles cuál es la finalidad del diafragma rígido. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, vamos a trazar aquí una losa, ¿de acuerdo? Aquí vamos ¿de acuerdo? A trazar aquí sus elementos verticales. Entonces, por ejemplo, en cada nudo, ¿de acuerdo? En cada nudo aquí de conexión, ¿de acuerdo? Tenemos 6 grados de libertad, 6 GDL, donde 6 de ellos son traslacionales y 6 de ellos son rotacionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo aquí tengo grados de libertad por nudo 6, aquí en suma serían 24 GDLs libres, los cuales, ¿no? O sea, pues voy a tener un desplazamiento, a ver, aquí vamos a hacer un trazo de coordenadas, aquí vamos aquí X, por ejemplo, aquí vamos a Y y Z. Entonces, según estas coordenadas, en cada eje se genera un desplazamiento y una rotación. Entonces, 6 grados de libertad por nudo, tenemos 24 GDLs libres, ¿no? Y aquí en los empotramientos tenemos 6 grados de libertad restringidos. Bien, entonces el diafragma rígido, básicamente lo que pasa aquí es que nosotros con esa, se puede decir, con esa idealización, ¿de acuerdo? Reducimos los grados de libertad.
reducimos, por ejemplo, a un desplazamiento traslacional en X, vamos a poner aquí UX, aquí UY, y además una rotación alrededor del eje Z, ¿no? Vamos a indicar aquí θ, Z. Entonces la finalidad del diafragma rígido es que nosotros reducir, ¿no? Para que de esa forma pues se pueda distribuir equivalentemente, ¿no? Los desplazamientos en X que sufra, por ejemplo, este nudo que sería nuestro centro de masa, ¿no? Si este centro de masa en X se desplaza 1 milímetro, entonces todos los nudos en la dirección global X se desplazarían la misma cantidad, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Reducimos los grados de libertad. Bien, entonces para nosotros tomar en cuenta ese concepto de diafragma rígido, tenemos que respetar eso, ¿no? No debe exceder la relación de lados de 4, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí otra recomendación. Las plantas deben ser simples y regulares. Las plantas con formas T y L deben ser evitadas, o en todo caso dividirlas en formas sencillas. Eh, Básicamente es porque aquí se genera, por ejemplo, aquí hay dos vectores, y cada uno en función de la masa y la rigidez, ¿de acuerdo? De la masa y de la rigidez, ¿de acuerdo? De este sector, ¿de acuerdo? Va a vibrar diferente. Entonces, esto ocasiona pues de que en algún momento se puede decir un bloque se desplace en una dirección y el otro bloque se desplace en la dirección opuesta. Entonces aquí se van a generar unos esfuerzos eh, que no han sido previstos y esto va a fallar. Como en la central de telefonía en México, ¿no? Ahí, la experiencia siempre nos enseña. Entonces aquí estamos diciendo, ¿no? Plantas regulares, ok. Y plantas T o L o algunas otras formas hay que evitarlas. Aquí estamos indicando algunos gráficos también para tomar en cuenta las recomendaciones del caso. Muy bien. Entonces, hay que colocarles una junta sísmica, ¿no? También vamos a ver eso en la norma de 030, cómo calculamos esa junta de separación, cuándo sería esa distancia. Bien, entonces, otra recomendación importante es la simetría en la distribución de masas y la disposición de muros en planta, de manera que se logre una razonable simetría. Es importante esta recomendación porque si no tenemos en cuenta eso, va a haber una gran excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez, y esto va a ocasionar una torsión, y la torsión se traduce como un incremento de cortante en los muros. Entonces, la recomendación es que entre el centro de masa y centro de rigidez sea pues 1,5 metros, ¿no? Máximo. Entonces, a ver, vamos aquí a ver la figura, ¿no? Aquí tenemos se puede decir una figura regular con elementos dispuestos de forma simétrica. Por ejemplo, vamos a trazar aquí su eje de simetría por aquí también, ¿no? Eso se ve bonito, ¿cierto? Pero en este caso los arquitectos no nos ayudan mucho con esto. Entonces aquí está nuestra labor, ¿no? De poder tomar ese concepto, ¿no? De que sea simétrico nuestra disposición de elementos de corte. Muy bien, entonces les comentaba que la excentricidad, la excentricidad no debe ser muy abrupta, ¿no? Ya les estoy dando un ratio, ¿no? 1,5 metros máximo. Entonces, por ejemplo, miren, voy aquí a hacer un trazo de los muros. Por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente. Aquí yo tengo un muro, ¿de acuerdo? En X, ¿de acuerdo? Y aquí tengo solamente un tramito, un tramo pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, esto se va a mover como un péndulo invertido, o sea, aquí
De acuerdo, vamos aquí a ver, hacer el trazo respectivo. Tenemos aquí, vamos a pensar así. Entonces, básicamente en la parte de fondo, ¿de acuerdo? Esto es como si tuviera un lado, pues, infinito, un lado muy rígido, ¿no? Entonces esto se va a desplazar de esta forma, ¿no? Entonces, debemos evitar eso, ¿no? Por ejemplo, para que sea equivalente, esto tal vez tenemos que convertirlo tal vez a otro material, para que se iguale la rigidez de este elemento y este elemento, de tal forma que haya equilibrio, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Eh, aquí, a ver, ya entonces estamos hablando de la simplicidad y simetría, estamos hablando de las formas L o T, debemos evitarlas. Ahora, otro dato importante es la configuración en planta y en elevación. Se recomienda, por ejemplo, que en planta estén comprendidas entre 1 y 4 y en elevación tiene que ser menor que 4. Hay que cuidar esas proporciones. Por ejemplo, en planta, si es mayor que 4, por ejemplo, aquí vamos a trazar, vamos aquí a indicar 4 metros y de fondo vamos a tener 20. Entonces aquí tenemos, se puede decir, estamos en planta incumpliendo con esa recomendación. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver, de acuerdo a la distribución del proyecto arquitectónico, dónde podemos disponer esa junta, de tal forma que guarde la relación recomendada. Hay que colocar una junta. Como les comentaba también en una de las diapositivas anteriores, para edificaciones de albañilería confinada, la altura máxima es de 15 metros o 5 pisos. Entonces vamos a tener en cuenta esta recomendación. La densidad de muros. Se recomienda que sea similar en las dos direcciones. Básicamente les comentaba pues que, ¿no?, para que no se genere la torsión. Entonces, vamos a respetar eso. En el caso que no se pueda dar esa densidad similar, se pueden combinar sistemas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen, pues, ¿no?, de una falla, ¿no? Por ejemplo, en esta dirección no tenía una densidad adecuada y tal vez no se había previsto de muros de acuerdo que doten de rigidez adecuada en la dirección X, entonces el edificio pues o vivienda ha fallado, ¿no? Entonces, la combinación de sistemas, eh, bueno, siempre se hace, ¿no? En el primer piso siempre, en las viviendas, quieren pues los clientes que vaya todo libre, ¿no? O sea, para que puedan realizar sus eventos o alguna fiesta, o cosas así, usos, básicamente por el uso, ¿no? Entonces, en la dirección del Y, en la dirección Y, aquí vamos a trazar X para ubicarnos, X y Y. Entonces, aquí en estas direcciones, en Y, como aquí siempre vecino, vecino y vecino, tenemos una gran densidad de muros. Entonces, en la dirección X vamos a tener que aquí proveer de pórticos, ¿no? Aquí vamos a trabajar con vigas peraltadas en estas direcciones. Entonces, aquí es cuando yo les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a suponer de que la dirección del aligerado sea como la que se muestra aquí. Entonces, aquí se va a distribuir la carga aquí a la viga peraltada y la viga peraltada le va a transmitir a la columna, ¿no? Y la columna, adicionalmente a las cargas de gravedad, va a recibir cargas laterales provenientes del sismo. Entonces ya esta columna es estructural, entonces aquí ya no podemos trabajar con una columna que tenga el mismo espesor del muro. Y también hay un tema pues de longitud de desarrollo. Aquí el refuerzo en esta viga será
será pues de media, de 5 octavos. Dependiendo de eso se va a requerir una longitud de desarrollo horizontal, ¿no? Y obviamente que va a requerir de un peralte aquí de la columna mayor, ¿no? Bien, entonces lo que quería acotar aquí también es, por ejemplo, la deriva en la dirección Y para albañilería debería ser 0.005, tiene que ser ese dato, ¿de acuerdo? Ahora, en la dirección X, al combinar nosotros pórticos, sabemos que la deriva aquí sería 0.007, pero cuando ya combinamos sistemas, esto ya no se debe tomar en cuenta. Debemos nosotros tomar como dato para el cálculo de la deriva de entrepiso nuestro valor de 0.05, ¿no? Para que no se generen estas grietas, ¿de acuerdo? No se generen estas grietas aquí. Vamos a limitar esa deriva, ¿no? Ese número. Muy bien. Se recomienda que en el último nivel, cuando ya no se disponga de un diafragma rígido o una losa de concreto armado, aún así se confinen los elementos con los confinamientos verticales y los horizontales, ¿no? Para que no suceda esto, ¿no? Que se muestre aquí en la imagen. Entonces, esto está incorrecto. Lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, aquí es confinar el último nivel, los elementos verticales, horizontales y el muro para que no se desprenda, ¿no? Y pueda ocasionar algún daño, ¿no? Y luego ya tranquilamente podemos aquí colocar algunas estructuras livianas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar en cuenta esto. Bien. Entonces, en algunos casos, en algunos casos, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, aquí tenemos una gran abertura del ducto, ¿no? Y ya no se comporta como diafragma rígido, se puede solucionar aquí agregando algunos elementos de acero, ¿no? Para conectar, ¿no? De tal forma que la rigidez de este muro de concreto o de albañilería, ¿de acuerdo? No le ocasiona una torsión a esta losa. Bueno, son casos, algunas recomendaciones de solución. Muy bien, entonces, de existir reducciones importantes en planta u otras irregularidades en el edificio, deberá efectuarse el análisis dinámico. Esto es importante. Bueno, les comento aquí brevemente de las irregularidades más conocidas. Por ejemplo, tenemos aquí las esquinas entrantes. Aquí, por ejemplo, tenemos una distancia A mayúscula desde este punto hasta aquí. Aquí tenemos una distancia A minúscula. Por ejemplo, ¿no? Si A minúscula entre A mayúscula es mayor a 0.20, entonces la estructura se considera como irregular. Y cuando pasa esto, el análisis estático tenemos que, ¿de acuerdo? El análisis estático lo vamos a descartar. Vamos a trabajar con el análisis dinámico, que consiste pues en la combinación de los modos, ¿no? El análisis modal y el espectro de respuesta que pues se configura de acuerdo a la forma de 0.30. ¿De acuerdo? Entonces se combinan los modos, las formas naturales de vibrar de la estructura, más el espectro de respuesta, ¿no? El análisis dinámico puede ser espectral o puede ser un análisis tiempo-historia, ¿no? Bueno, estos son para casos excepcionales, ¿no? Cuando, por ejemplo, se trabajan con disipadores de energía o para temas de investigación, ¿de acuerdo? La norma nos exige a nosotros que trabajemos con la norma 030 y ese tipo de análisis espectral. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aquí en este texto se puede apreciar, ¿no? Que cuando existe esta irregularidad, bueno, esta es una irregularidad, una de las tantas, ¿no? Que vamos a revisar según la de 030, castigar el R por 3/4. Esto significa
No se debe utilizar el análisis estático. El análisis estático ya es como un medio de verificación, pero ya no de diseño. Vamos a también a ver eso, ya cuando vamos a entrar a la parte del diseño, vamos a ver, en este caso, por ejemplo, cuánto es el cortante mínimo en la base, ¿no? Bueno, eso vamos a ver cuando veamos la parte del diseño. Muy bien. Entonces, de no aislarse adecuadamente los alféizar y tabiques de la estructura principal, se debe contemplar sus efectos en el análisis y en el diseño estructural. Esto básicamente es porque se genera aquí como un efecto de columna corta y eso es peligroso, pues, porque el efecto de columna corta hace pues que el edificio, que en este caso el elemento estructural eh, pierda rigidez en primera instancia, ¿de acuerdo? Ya queda inutilizable aquí, ¿de acuerdo? En otro caso, se pierde altura, ¿no? El techo también va a perder altura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando va a depender, ¿no? Según nuestro análisis, en nuestro caso, nosotros vamos a trabajar, vamos a despreciar en este caso, los alféizar. Eso quiere decir que debemos aislar en la práctica esto con una junta. Vamos a verlo eso en una imagen más adelante. Ya, esto no va a participar, ¿de acuerdo? Como elemento estructural que aporta rigidez al sistema, sería esta parte izquierda, ¿no? Muy bien, entonces aquí hay un ejemplo de cómo se debe aislar el tabique o el alféizar en este caso, de la estructura principal, aquí con un valor de 0.05 de H, ¿no? Esa sería la junta. Bien, entonces aquí por ejemplo hay un ejemplo de modelamiento cuando se tienen que incluir se puede decir los alféizar, ¿no? ¿De acuerdo? Para que de esa forma se pueda revisar los esfuerzos producidos, por ejemplo, en estas esquinas, ¿no? Y revisar, pues, si está sobrepasando el esfuerzo de corte máximo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos ahora a hablar acerca de los requisitos estructurales mínimos y predimensionamiento. Anteriormente hemos hablado de algunas recomendaciones y configuración estructural. Ahora vamos a hablar acerca de los requisitos mínimos de predimensionamiento y por ahí también algo acerca del diseño. Entonces, en esta sección se muestran los requisitos mínimos para predimensionar el espesor de los muros, pues posteriormente su densidad, como los criterios para dimensionar columnas, vigas y losas de concreto armado. Bien, entonces, por ejemplo, para predimensionar el espesor efectivo, T, se debe dividir H entre 20. Es decir, H viene a ser comprendido aquí como dice, es una altura libre. O sea, aquí voy a trazar un muro. En elevación, ¿de acuerdo? Esta es la albañilería. Entonces, normalmente pues la losa viene a ser igual se puede decir, al espesor de la viga solera, ¿no? Aquí hay una vista lateral. Entonces, aquí tengo mi espesor de la losa y esto sería mi altura efectiva. Vamos a ponerle aquí altura H sub E, altura efectiva, ¿no? O sea, vamos a pensar en lo siguiente. ¿Verdad? Aquí tengo una altura de 2.6 y mi losa es de 20 centímetros. Mi altura efectiva será de 2.40. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, otro aspecto que vamos a revisar también, vamos a ver el esfuerzo axial máximo. En esta ecuación tenemos el lado izquierdo, aquí por ejemplo, este es el esfuerzo actuante, ¿de acuerdo? Esto es el esfuerzo calculado a partir de su altura y de su espesor y del F'M. Y aquí 0.15 de F'M, ¿no? Esto ya está, vamos a usar valores
de esfuerzos del reglamento. Y aquí la geometría del muro predimensionada obviamente ya. Y por este lado tenemos P sub M, que como se entiende aquí, en este párrafo, es el 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva. Y vamos a tener que chequear que el esfuerzo actuante sea menor a toda esta expresión y el 0.15 de F'M, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, por aquí hablamos acerca del predimensionamiento, ¿no? Ya está claro H entre 20 para zona 2 y 3 y H entre 25 para zona 1. Bien, entonces aquí también vamos a revisar el aplastamiento, pero esto se da básicamente cuando tenemos un muro pues que llega aquí a conectarse de forma perpendicular con otro y no hay un elemento de confinamiento, ¿no? Entonces aquí el esfuerzo axial debe ser absorbido por el muro, ¿no? Entonces ese esfuerzo axial debe ser menor a 0.0375 de F'M. Y el área de contacto, o sea, la carga sobre el área sería aquí, a ver, F entre B por T, donde B viene a ser B más dos veces T más dos veces T. O sea, estos son los muros, a ver, dos veces T, a ver un ratito, dos veces T y dos veces T, ¿no? O sea, de este lado cuánto es T y de este lado también cuánto es T, ¿no? En este caso, si sería el mismo, podríamos simplificar aquí B más cuatro veces T. Bien, entonces la densidad de muros vamos a respetarla o a calcularla a partir de esta expresión, ¿de acuerdo? O sea, la densidad de muros debe ser igual, mayor o igual a ZUS entre N sobre 56. L por T viene a ser la sumatoria de las longitudes en cada dirección X y el espesor efectivo, ¿no? Debe ser mayor o igual a estos parámetros que están en la norma 0.30, Z, ¿no? Que es el factor de zona, U es el factor de uso, el factor de suelo y el número de piso. Y 56 es una constante, ¿no? En el caso que no se cumpla, ¿de acuerdo? En el caso que no se cumpla esto, podemos reemplazar la albañilería, la reemplazamos, ya no usamos y podemos aquí usar concreto armado, ¿no? ¿De acuerdo? Básicamente porque si hacemos una relación de módulos de elasticidad, a ver, el módulo de elasticidad de un muro o de la albañilería que se utiliza en el promedio es 325.000. Y el módulo de elasticidad del concreto F'C, por ejemplo, 210, es como 2.2 E más 3. 2.2 por 10 a la sexta. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos, si sacamos esta relación, vamos a tener como 6.5, ¿no? Perdón, aquí es, vamos a hablar aquí, menos 1, menos 1. El módulo de elasticidad, pues vamos a reemplazar el concreto por la albañilería, sería al revés, ¿no? Pero la relación entre el módulo de elasticidad del concreto, entre el módulo de elasticidad de la albañilería, está por este número, ¿no? 6 veces mayor, 6.5. Muy bien. Aquí está una pregunta que me había hecho un participante, ¿cuánto es la distancia, pues, separación máxima entre elementos de confinamiento, ¿no? Entonces, aquí en la norma, en el artículo 20, nos indica, ¿no?, que la distancia eh, entre elementos horizontales, centro a centro, no debe ser dos veces, ¿no?, los elementos de confinamiento horizontales. O sea, esto no debe ser mayor a 2 veces h, ¿no? H, esto no debe ser mayor a 2 veces h. Aquí hay indicar h. ¿Ya? Pero bueno, en la práctica aquí trabajamos en 4 metros, ¿no? 4 metros. ¿Ya? Pero esto, a ver, esto va a depender de este concepto y también de lo que tengamos pues en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Como podemos tener muros perpendiculares a este, ahí se va a generar sin un elemento de confinamiento.
Bien. Entonces, aquí también tenemos algunos, se puede decir, requisitos como el concreto, como mínimo es 175, el espesor de las columnas y las vigas soleras, columnas y vigas soleras debe ser por lo menos el espesor efectivo del muro, ¿no? Pero ya les estoy indicando también, depende, ¿no? Si la columna es estructural o no, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta este criterio. Ahora, aquí el sólido, según el tipo de material, ¿de acuerdo? Se va a disponer, ¿no? Por ejemplo, el sólido artesanal en la zona 2 o 3 para edificios portantes de 4 pisos no se aplica, ¿no? Aquí dice muros portantes en edificios entre 1 y 3 pisos, hasta 2 pisos se puede aplicar, ¿no? Muro portante en todo edificio, por ejemplo en la zona sísmica 3 sí se aplica, ¿no? Y así tenemos aquí algunas recomendaciones, ¿no? De usos según la zona sísmica, ¿no? Y el material. Bien, entonces aquí tenemos los criterios para dimensionar las losas aligeradas, unidireccionales, bidireccionales y macizas. Por ejemplo, aquí, si la relación entre el lado mayor y lado menor es mayor a 1.5, entonces clasifica como una losa unidireccional y se predimensiona como H, el HL menor entre 25. Y para resumir esto, tenemos aquí algunas luces recomendables con su espesor y su altura de ladrillo, ¿no? Para losas bidireccionales, cuando la luz mayor entre la luz menor es 1.5, entonces se tiene que utilizar, no, se tiene que tomar en cuenta este criterio y se predimensiona como la luz mayor entre 40 o la sumatoria de los lados entre 180. Entonces aquí aquí podemos notar, a ver, aquí tenemos por ejemplo una losa aligerada en la dirección. Si dividimos aquí hay 1,55 más 1,90 entre 5,68. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo ustedes allí en sus computadoras. A ver, vamos por aquí. Vamos aquí a 1,56 más 1,30. Bueno, aquí 2,86 entre 5,68. A ver, luz mayor 5,68 entre, me da mucho más, ¿no? Me da un número mayor a 1.5, entonces clasificaría como una losa unidireccional, ¿no? Bueno, aquí también tenemos lo mismo, aquí tenemos 440 y aquí tenemos 568. Si hacemos la relación de lados, vamos aquí a obtener una losa bidireccional, ¿no? Entonces, como ustedes verán, va a depender de la relación de lados para nosotros clasificar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una losa maciza, aquí en este proyecto, no quise, voy a trazarlo. Básicamente, aquí este proyecto es una simetría del lado inferior. Aquí básicamente llega una escalera, aquí en este proyecto, llega una escalera y esta es una zona donde se concentra se puede decir, de manera importante, la carga viva, un valor de 400 kilogramos metro cuadrado. Debido al criterio personal, he dispuesto una losa maciza, ¿no? Adicionalmente, aquí vamos a ver, vamos aquí a hablar acerca de la transmisión de cargas, porque es importante saber, entender cómo es la transmisión de cargas. Por ejemplo, en una losa unidireccional, las cargas llegan de esta manera y de acuerdo a eso podemos sacar nuestra conclusión. A ver, aquí por ejemplo la losa, si hacemos un trazo de esta forma, o sea, siempre va a llegar a estos lados, ¿de acuerdo? O sea, estas vigas serían las que van a recibir
la mayor carga, ¿no? Carga muerta o carga viva. Aquí en esta losa, si realizamos el trazo, me acuerdo, bueno, aquí no me ayuda mucho el- aquí la tableta, pero a ver. Bien, entonces aquí llega a los bordes de manera equivalente, ¿no? Entonces se puede decir que las cargas se reparten aquí de forma trapezoidal. O sea, aproximadamente esta es una losa cuadrada. Entonces aquí para mencionarles el tipo de transmisión de cargas, sería equivalente a todas las vigas. Se transmite un cuarto, ¿no? Un cuarto de carga a todos los lados. Entonces, de allí nosotros podemos saber cuándo usar la losa y cuándo no a partir de estos criterios, ¿de acuerdo? Y predimensionarla, ¿no? Se puede decir, otro comentario adicional a partir de este ejemplo de losa bidireccional. Vamos a pensar en lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tengo un muro, el cual no está pasando el control de esfuerzo axial, ¿no? Entonces, aquí para ser más claro. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un muro y yo tengo un muro, ¿de acuerdo? Y como ya sé que las cargas se transmiten a estos lados, entonces aquí se va a generar un gran esfuerzo. Entonces para yo minorar este esfuerzo, yo puedo disponer aquí una losa bidireccional o losa maciza, de tal forma pues que aquí se puede decir se transmiten las cargas de otra forma, ¿no? Y aquí se alivie un poco, ¿no? A este muro, ¿no? Entonces a partir de eso ustedes pueden tomar ¿no? Algunas soluciones. De la misma forma, por aquí tenemos algunas fórmulas que vamos a utilizar para predimensionar columnas en el caso de contar con diferentes sistemas, que en el taller vamos a trabajar con un ejemplo. En una dirección sería albañilería confinada y en la dirección X será pórticos de concreto armado. Entonces vamos a tener que hacer uso de todos estos conceptos que se está impartiendo en esta sesión. Entonces, por ejemplo, aquí la inercia de la columna tiene que ser mayor que la inercia de la viga. Eso es de cajón. Esto de acá tenemos que respetar esto. Y según el ACI podemos dimensionar el área de las columnas por gravedad según esto, ¿no? La carga de servicio entre 0.45 por F'C para columnas centradas y para columnas excéntricas y esquineras la carga de servicio entre 0.35 por F'C. Ahora, ¿qué cosa es P de servicio? Es PAM. PAN. P es la carga según el uso, según la norma 030, si es un edificio categoría A, B, C, si es un hospital, aquí tal vez un estadio, una vivienda. Según eso, aquí tenemos unos valores de carga, de kilogramos o de metro cuadrado. El área tributaria y el número de piso, ¿no? Eso lo vamos a ver también en el taller. Ya, entonces, a ver, vamos a terminar aquí, ya estamos teniendo aquí unas 3 diapositivas más y luego vamos a resolver algunas consultas. Bien, entonces, hablamos de predimensionamiento desde muros hasta columnas. Bueno, placas aún no aquí, no creo conveniente, luego cuando vamos a llegar al taller de edificios de concreto armado, ahí vamos a hablar acerca de ese criterio, aquí no es necesario porque vamos a disponer las placas básicamente para complementar la densidad faltante en alguna dirección, ¿ya? Entonces, el metrado de cargas, vamos a hacerlo como les dije con el programa, vamos a aplicar las cargas sobre los diafragmas y luego ya el programa va a distribuir a todos los componentes. Bien, entonces vamos a trabajar con la norma de 030, donde básicamente nos indica, por ejemplo, qué cosa es carga viva o cuál es el uso para la carga viva y la carga muerta, ¿no? Por ejemplo, aquí la carga muerta es la losa, el muro. Aquí la carga viva sería, por ejemplo, estos estantes, las personas, ¿de acuerdo? Mobiliario, muy bien. Y la distribución de cargas son como se muestra aquí, ¿no? En el caso de cargas puntuales, cargas uniformemente repartidas de los muros, ¿no? En este caso, el flujo de transmisión de cargas para edificios de albañilería confinada es el siguiente. La carga se transmite a la
de la losa se transmite a las vigas o muros, y luego de los muros se transmite al cimiento corrido, o de las vigas se transmite a la columna y la columna a la zapata, ¿no? Y luego los elementos de fundación van a transmitirlo al terreno, ¿no? Y vamos a tener que chequear ese esfuerzo admisible. Aquí tengo algunos datos, por ejemplo, de la carga viva, que esto está en la norma E020, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a ver, vamos por aquí, laboratorios, 300 kilogramos metro cuadrado, aulas, 250, corredores y escaleras, 400, y en fin, tenemos aquí diferentes valores para un determinado uso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener en cuenta esta tablita, que, ¿no? Vamos a tomar como información para interactuar también con el programa. Bien, y finalmente, como se dijo en esta sesión, también vamos a hablar acerca de cosas puntuales acerca del análisis estático y análisis dinámico. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, para el análisis estático, esta expresión que viene a ser B es igual a sux por R entre P. Entonces, este R para nuestro sistema, por ejemplo, de muros de albañilería sería 6. ¿De acuerdo? Para nuestros edificios de albañilería confinada. Y para nuestros edificios de concreto armado o sistemas duales, bueno, va a variar, ¿no? Según el cortante que asuman cada elemento de corte. Sería desde 8, 7 y 6, ¿no? Eso lo hablaremos en el siguiente taller, ¿no? De concreto armado, edificios de concreto armado. Muy bien, entonces, estos parámetros los vamos a hablar en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, para el análisis dinámico, lo que cambia es la gravedad, ¿no? Que está involucrada, ya no es peso, sino gravedad, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, aquí vamos a aclarar también, aquí el análisis dinámico, como les dije en alguna diapositiva anterior, es igual al análisis modal más el análisis espectral. Bien, entonces todo esto vamos a hablarlo de acuerdo en la siguiente sesión. Adicionalmente se le va a estar alcanzando un video tutorial donde se va a empezar a trabajar con un proyecto arquitectónico, y luego vamos a desarrollar todo lo que se ha conversado en esta sesión. Muy bien, entonces vamos a dejar un pequeño espacio para algunas preguntas. En el caso de que no pueda completar el día de hoy, pueden escribirlas pues y hacerlas llegar a mi correo. Mi correo está en la primera diapositiva, es eric-j-1@hotmail.com. Bien, entonces vamos por aquí resolviendo algunas consultas. Son en realidad bastante, ¿no? Me parece interesante. A ver, por aquí vamos a hablar acerca de unas consultas. A ver, por aquí nos está diciendo o nos está preguntando nuestro amigo Julio César Abarca Portillo. Dice, en caso de columnas T y columnas L, ¿el predimensionamiento cómo es? Bien, las columnas T y columnas L son preferidas, por ejemplo, en primer lugar, las L serían para las esquinas, que reciben 2 elementos horizontales, y las columnas en T son para el perímetro, que reciben 3 elementos horizontales, me refiero a las vigas. Pero básicamente el área se calcula primero con las fórmulas que les mostré en la diapositiva, y luego tendríamos que revisar que esas columnas, por ejemplo, a ver, se puede decir, como un criterio puede ser que sean simétricas, y luego vamos a revisar que esa columna tenga una inercia mayor a la inercia de la viga. Ese es se puede decir, el criterio importante que debemos tomar en cuenta para predimensionar las columnas T y las columnas en L. Por aquí nuestro amigo Roberto Carlos Acero Condori dice, para el caso de densidad de muros, si se desea cambiar un muro de albañilería por concreto, la longitud mínima debe tener este para que actúe como un muro de corte.
Bien, en este caso, por ejemplo, el muro portante tiene que tener como longitud mínima 1,20 m, entonces podríamos tomar en cuenta eso, 1,20 m. Ahora, por ejemplo, en el concreto armado nos exige la norma que la longitud debe ser 5 veces mayor que la base, ¿no? O sea, me refiero a esto. Si lo vemos desde el punto de vista del concreto armado, aquí tengo B y esta L sería 5 veces B para que se comporte como una placa, ¿no? Pero podríamos partir de este criterio. ¿Ya? Pero en albañilería, por ejemplo, la longitud mínima de un muro debe ser 1,20 y en el caso de no cumplir la densidad podríamos reemplazar ese muro por uno de concreto, ¿no? A nuestro amigo Jorge Luis Ramos Castañeda dice, si se considera una carga lateral de sismo sobre el nudo, el nudo, ¿por qué la viga de confinamiento o solera no se diseña como una columna a flexocompresión? A ver, vamos a responder su pregunta. Básicamente, a ver, si tomamos en cuenta a ver, vamos por aquí a hacer algunos trazos. Ya, entonces, como les comentaba, a ver, por ejemplo, aquí, a ver, vamos por aquí a trazar una viga solera, ¿de acuerdo? Aquí vamos a trazar una columna, ¿de acuerdo? Y aquí una viga peraltada. Y aquí está el muro, ¿no? El muro de albañilería. A ver, vamos por aquí a marcar con otro color para que se pueda apreciar, podamos distinguir el muro de albañilería. Ya, este sería el muro de albañilería. Muy bien. Entonces, esta viga va a estar sometida durante toda su vida útil a esfuerzos de corte y momento, ¿no? Entonces, y posiblemente también torsión. Entonces, esta viga tiene que ser diseñada como concreto armado. ¿Ya? Entonces, esta viga solera, durante su vida útil, va a estar sometida únicamente a esfuerzos de tracción. Y aquí vamos a tener que diseñar esta viga simplemente debido a esa fuerza, ¿no? Que la vamos a llamar como T sub S, que la vamos a calcular, que es igual a FI por Phi. Determinamos el acero. Esta viga, como está apoyada en toda su longitud en un muro, no va a desarrollar esfuerzos de cortantes o momentos. Entonces no tiene sentido diseñarla como concreto armado. ¿De acuerdo? O sea, el muro aquí es el que toma la flexión. Aquí vamos a graficar aquí en elevación. A ver. A ver. Este sería el muro. De acuerdo, y aquí está mi viga solera, ¿no? Entonces, cuando va a haber un desplazamiento, se va a todo el cortante de acuerdo que se va a producir debido al sismo, va a ser tomado por el muro. Cortante, flexión. Entonces, la viga solera únicamente es un elemento de confinamiento y no se debe diseñar como una viga de concreto armado. Bien, nuestro amigo Roberto Carlos Acero Condoy dice, en el caso de sistemas mixtos, muros de albañilería y pórticos y placas, estos últimos deben tener algún tipo de aislamiento para evitar fisuras en muros por efecto de rigidez. Bueno, para evitar eso, como les comenté en una diapositiva, tenemos que limitar la deriva de entrepiso en las dos direcciones a un valor de 0,005. Con eso estaríamos olvidando, o podemos olvidarnos de ese tipo de falla, como comenta nuestro amigo Roberto. Bien, entonces aquí nuestro amigo José Carlos dice, ¿en qué caso se utilizaría columnas T y L? Como les comenté, ¿no? Eso depende, ¿no? Si se trata de esquinas, sería L, si se trata de perimétricas, puede ser una T, ¿ya? Y bueno, el criterio de estas columnas es que en el caso de con sistemas de concreto armado, pues rigidizan dos direcciones las columnas T, ¿no? Las L también. Marco Argandoña dice,
Cuando habla de edificios de concreto armado se refiere a sistemas, sí, me refiero a sistemas aporticados, sistemas duales, me refiero a eso. Leoncio Carrasco Olivera dice, mencionaba que en la exposición que la distorsión en concreto armado, sí, correcto, 7 por 1000, y en la validez 5 por 1000. Sin embargo, en un mixto, ¿cuánto debe usarse? 5 por 1000, debe uniformizarse, ¿ya? Para que no se generen esas fisuras entre la columna de concreto armado y el muro de albañilería confinada. Bien, Juan Carlos Valdés Cruce dice, ¿el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente sigue siendo el 2006 o hay otra actualización? Sí, el 2006 aún, vamos a trabajar con él. Muy bien, entonces espero que haya sido de mucho provecho para ustedes esta conferencia virtual. Considero importante todos estos criterios que se han impartido para empezar a trabajar en un proyecto estructural. Como les había mostrado en esta diapositiva, vamos a respetar este flujo de trabajo, ¿ya? Desde la arquitectura hasta el diseño estructural. Vamos a tener que realizar todos estos controles, vamos a trabajar con las normas, la norma de 0.30, la norma de 0.20, la norma de 0.50, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, vamos a coordinar, se va a coordinar eso, ¿de acuerdo? Y se le va a hacer llegar las diapositivas. Muy bien. Entonces, como les comenté durante el desarrollo de la videoconferencia, se les va a alcanzar un video tutorial en el cual se va a mostrar el modelamiento de un edificio y la siguiente sesión ustedes me van a hacer consultas acerca de algunos del modelamiento y también acerca de, de los criterios que hemos hablado el día de hoy. Muy bien, y no nos vamos a olvidar del examen. El examen se va a hacer llegar entre el día de hoy o mañana y van a responder acerca de... las preguntas van a ser básicamente de todo lo que se habló el día de hoy.